péndulo simple está formado por un hilo de masa despreciable del cual cuelga una masa que podemos suponer puntual y que oscila en torno a la vertical, que sería la posición de equilibrio, de forma que si yo separo de esa posición de equilibrio la bolita, comienza a oscilar con una frecuencia bien definida. El péndulo simple es un ejemplo típico de aplicación de la ecuación del oscilador armónico que hemos visto, y vamos a ver que mediante la ecuación del oscilador armónico podemos resolver la ecuación de movimiento del péndulo simple para pequeñas amplitudes de oscilación y deducir de ella la frecuencia con la que oscila el péndulo. Bien, entonces aquí tenemos un esquema de la situación del péndulo simple. Tenemos una masa m que está sujeta por un hilo, de tal forma que oscila entre los puntos A y A', pasando por el punto de equilibrio C, que sería el de la vertical. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, el ángulo θ es el ángulo concreto que forma el hilo tenso con la vertical en cada instante, y θ mayúscula sería la máxima amplitud de la oscilación de este ángulo. Entonces lo que tenemos que hacer en primer lugar es considerar las fuerzas que están actuando sobre la masa m. ¿Qué fuerzas son las que están actuando? Bueno, pues tenemos el peso de la masa, que sería m por g, que es esta flecha roja vertical, y por otro lado la tensión del hilo, que sería según la dirección del hilo, es decir, la dirección del radio, porque esto es una trayectoria circular, ¿verdad? Es decir, la trayectoria que describe la masa es un arco de circunferencia. Entonces la tensión va dirigida según el hilo, que es la dirección radial, es decir, la dirección que apunta siempre según el radio instantáneo de curvatura de la trayectoria, que apunta siempre hacia el punto en el cual el hilo está fijado en el techo. Bien, entonces si descomponemos el vector de fuerza del peso en la dirección, por un lado, radial y por otro lado en la dirección tangencial al movimiento, es decir, tangencial al arco de circunferencia y radial o normal a esa trayectoria circular, que serían esas dos flechas azules, ¿verdad? Las dos proyecciones, sus valores vendrían dados por mg coseno de θ, que sería la componente normal del peso, y mg por el seno de θ, que sería la componente tangencial del peso. Esto es fácil de ver por la geometría de la situación, ya que si este ángulo de aquí es θ, que es el ángulo instantáneo que forma el hilo con la vertical, entonces es fácil ver que este ángulo de aquí también será θ. Por lo tanto, este es el cateto opuesto y será igual a mg por el seno de θ, y este es el cateto contiguo, sería la misma longitud que este cateto contiguo, por lo tanto este vector, la proyección normal del vector peso, sería igual a mg por coseno de θ. Por lo tanto, vamos a escribir las ecuaciones de Newton para estas dos direcciones. Es decir, en la dirección normal tenemos que las fuerzas que hay son la tensión apuntando hacia el centro de curvatura, que sería este de aquí, ¿verdad? Ese es el punto O, que sería el centro de curvatura de la trayectoria, menos la componente normal del peso, que es mg coseno de θ. Y esto será igual a la masa de la bolita por la aceleración normal. La aceleración normal, por dinámica del movimiento circular, sabemos que es igual a la velocidad al cuadrado partido por el radio, y la velocidad sería la derivada temporal del ángulo θ por el radio, que sería, bueno, aquí no lo he puesto, esta sería, vamos a llamar L minúscula a
la longitud del hilo, es decir, a la longitud del radio, ¿de acuerdo? Mt sería m por teta punto y por esto elevado al cuadrado y por L minúscula. Esta sería la expresión, porque bueno, la frecuencia angular es igual a teta punto, que es la derivada temporal de teta. El punto arriba simboliza la derivada temporal, ¿de acuerdo? Es decir, esto quiere decir derivada de teta con respecto al tiempo. Bueno, pues entonces sabemos que la aceleración normal o centrípeta del movimiento circular viene dado por esta expresión, el radio multiplicado por la derivada temporal de teta al cuadrado. Y en la dirección tangencial del movimiento, la ecuación de Newton, es decir, la suma de fuerzas en la dirección tangencial, es igual simplemente a mg por el seno de teta, porque en esa dirección es la única fuerza que actúa. Y esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración en la dirección tangencial, que vale L por la derivada segunda del ángulo teta. ¿Vale? O sea, teta punto punto sería la aceleración tangencial del movimiento circular del péndulo. Entonces tenemos estas dos ecuaciones y fijémonos que en realidad para llegar a la ecuación de variación de teta con el tiempo, en realidad nos basta con la segunda. Es decir, con la segunda ecuación simplemente podemos simplificar la masa, se nos va la masa, y podemos poner que teta punto punto más g partido por L por el seno de teta es igual a 0. Es decir, tenemos ya una ecuación diferencial para el ángulo teta, pero además esta ecuación la podemos simplificar mucho más si consideramos la aproximación que ya hemos comentado, según la cual el ángulo máximo de oscilación es pequeño. Entonces podemos aproximar siempre el seno de teta por el propio ángulo teta, de tal forma que aproximamos entonces el seno por el arco y podemos escribir teta punto punto más g partido por L por teta es igual a 0. ¿De acuerdo? Que es la ecuación a la que quería llegar. Entonces fijémonos que esta ecuación tiene exactamente la forma de la ecuación del oscilador armónico que hemos visto. Lo importante entonces es la forma de la ecuación. No me importa si lo que representa la variable dependiente, en este caso es un ángulo o es una dimensión lineal, como ocurría con el ejemplo del resorte con el que introdujimos la ecuación del oscilador armónico. Sea esa variable una variable de ángulo o de longitud, no importa, lo que importa es la forma matemática que tiene la ecuación, que nos da su dependencia temporal, que nos da su movimiento. Entonces sabemos que como la ecuación es la misma, la expresión del movimiento será la misma. Es decir, teta de t variará según una cierta, bueno, vamos a llamar teta mayúscula a la amplitud de oscilación, que sería la que representa aquí el dibujo, multiplicado por el seno de una cierta pulsación, omega sub 0t, más una cierta constante de fase. Sabemos que esta es la solución de la ecuación. Y, lo que es más importante, sabemos que el coeficiente que multiplica a teta en esta ecuación es precisamente la pulsación al cuadrado. Es decir, siempre se va a verificar esto, como vimos en la ecuación del oscilador armónico. Es decir, de un golpe de vista, viendo la ecuación a la que hemos llegado y viendo que tiene la forma de la ecuación del oscilador armónico, sabemos identificar en ella el valor del cuadrado de la pulsación, que sería el coeficiente de la variable teta. Entonces tenemos esta identificación. Y por lo tanto podemos calcular que la pulsación será igual a la raíz de g partido por L y que el periodo, vamos a ponerlo aquí, el periodo, que es igual a 2pi dividido por omega sub 0, es igual,
Entonces, A 2pi por raíz de L partido por G. Esta es la expresión del periodo del péndulo simple cuando realiza oscilaciones pequeñas en torno a la vertical. Fijémonos que el periodo o la frecuencia, que sería la inversa, depende solamente de la longitud del péndulo, de la longitud del hilo. No depende de la masa, esto es importante darse cuenta, depende solo de la longitud. Y es mayor el periodo cuanto mayor es esa longitud, de tal forma que, dados dos péndulos, siempre va a oscilar más rápido el péndulo más corto. Y además, dados dos péndulos con diferente masa, si su longitud es la misma, la frecuencia de oscilación va a ser la misma, a pesar de que la masa sea diferente. ¿De acuerdo? Bien, de hecho, el periodo del péndulo depende solo de la longitud del péndulo. No solo no depende de la masa, sino que tampoco depende de la amplitud de oscilación. Esto es lo que se conoce como ley de isocronía del péndulo, que fue observada por Galileo Galilei. Se dice que él se dio cuenta estando en la catedral de Pisa, en Italia, y viendo que las lámparas de la iglesia oscilaban de tal forma que su periodo de oscilación solo dependía de la longitud y no de la masa o de la amplitud con la que oscilara la lámpara.